leamos todos juntos, vamos al libro de Juan, capítulo 8. Vamos a leer una historia muy conocida, pero donde el Señor me habló en un versículo específico y en una palabra específica. Y vamos a leer todos juntos la historia de la mujer adúltera. De hecho, el pastor el día jueves ya estuvo comentando y recordando esta historia, no sé si recuerdan, en el tiempo de ministración. Dice así la palabra de Dios en Juan 8, versículo 1. Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Atento a este versículo ahora. Pero ellos, al oír esto, al escuchar las palabras de Jesús, dice lo siguiente la palabra del Señor: acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice así, y esta es la palabra con la que nos quedamos en esta mañana: acusados por su conciencia. Vamos a hacer un estudio un poquito exhaustivo de estas palabras. Acusados por su conciencia. El título del mensaje lo he titulado de la siguiente manera: conciencia consciente. Juego de palabras, parece un trabalengua, ¿no? Conciencia consciente. Parece que es lo mismo la conciencia que la consciencia, pero no es lo mismo, y esta mañana pues meditaremos un poquito en ello. Yo quiero lanzar una pregunta primeramente leyendo la historia que hemos leído. Fariseos y escribas aprovecharon la oportunidad. Tenían una misión y era acusar, pillar de alguna manera a Jesús en algo. Todos lo sabemos, pero yo no quiero entrar un poquito en esa intencionalidad. Yo quiero que nos centremos ahora en la capacidad que tiene el ser humano, la gran capacidad, el gran talento, me atrevería a decir, que tiene el ser humano por naturaleza, de aprovechar el momento oportuno de los fallos de las personas para empezar a acusar, para empezar a levantar juicio. Y la pregunta que quiero soltarles en esta mañana, la primera es: ¿con qué frecuencia usted es dado a juzgar? ¿Con qué frecuencia? ¿Lo hace mucho? ¿Lo hace poco? ¿No lo hace casi? Desde que, si ponemos a pensar un poquito nuestra cabecita, nuestra mente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de forma continua y a veces incluso inconsciente, hermanos, les tengo que decir, yo que he analizado mi propia vida, que no dejamos de juzgar. No dejamos de tomar juicio sobre situaciones, sobre personas, sobre acciones, sobre pensamientos. No dejamos. Vemos una cosa que no nos parece bien y ya estamos pensando: el Señor te castigue, ¿no? Vas a recoger lo que estás sembrando.
Ya te digo que a veces son cosas que incluso no exteriorizamos, no decimos, no denunciamos, pero nuestra cabecita va a 100 por hora y no dejamos de juzgar, no dejamos de levantar juicio en contra de hermanos o de personas que están a nuestro alrededor. Tenemos un concepto sobre el bien y el mal y ahora estudiaremos sobre lo que significa la conciencia, pero lo que estamos haciendo, Jesús ya nos denunció que no debíamos hacer. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 7:2, por ejemplo? O 7:1 y 2. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y dice el segundo, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá de la misma forma a ustedes. Entonces, andémonos con ojo, ¿no? Y el Señor me ponía un poquito a trabajar en mi mente, en mi corazón, con qué frecuencia soy dado a juzgar, con qué frecuencia. Esto va muy ligado, por ejemplo, también con la crítica y la murmuración. Cuando uno critica y murmura en contra de alguien, está levantando un juicio en contra de esa persona y está queriendo acusar y dañar su propia reputación, ¿verdad que sí? ¿Y esto lo hacemos o no lo hacemos? Esto lo hacemos y podríamos contestar a la pregunta y lo hacemos con frecuencia. No lo hacemos poquito, lo hacemos mucho. Y el Señor te dice en esta mañana, con la misma medida, con la misma vara que usted, que tú, que yo, que estamos midiendo, estamos juzgando a los hermanos o a las personas en general, de la misma forma el Señor nos medirá a nosotros. Entonces andémonos un poquito al tanto, ¿no?, en estas cuestiones. Si tú buscas que el Señor sea misericordioso contigo, ¿verdad que sí? Todos queremos su misericordia, todos queremos su compasión, todos deseamos que el Señor no se le agote todas esas características hacia nosotros para que el Señor nos perdone cada vez que hacemos cosas malas, cosas que le desagradan, cosas que nos desvían del camino de la verdad y de la vida. Y siempre usted va a desear hallar el perdón, la gracia y la misericordia. Y su perdón, su gracia y su misericordia es extensísima. La pregunta sería, ¿qué nivel de perdón, de gracia y de misericordia estás usando tú para con los demás? Porque te recuerdo, con la misma gracia, con la misma misericordia y con el mismo juicio que tú estás dando a la gente, se te medirá también de parte de Dios hacia tu vida. ¿Amén? ¿Te hace meditar un poquito todo esto? ¿Te confronta? Un poquito sí, ¿verdad que sí? Nos damos cuenta que quizá en estas áreas también tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Dice así la definición de conciencia. Dice que es el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos. Y dice, especialmente los propios, y así debería ser. Porque Dios no nos manda a juzgar a los demás, pero sí que nos manda, y es una responsabilidad personal, que tomemos juicio de nosotros mismos. Dice la definición, vuelvo a leer, que es el conocimiento del bien y del mal, que te permite determinar, te permite discernir los frutos buenos de los frutos malos, lo que hay bueno en ti y lo que hay malo en ti. Entonces la consciencia es algo que Dios ha puesto ahí en el corazón del hombre y de la mujer para que tú tengas discernimiento de las cosas que te convienen y las cosas que no te convienen. Meditando un poquito en esta cuestión, el Señor me llevaba y me remontaba al origen de todas las cosas. Cuando Dios establece al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y pone en medio del huerto, ¿qué? Un árbol que se llama ¿cómo? Uy, estáis dormidos, solo habían 2 árboles, ¿eh? Puedes decir uno, otro, no pasa nada. Yo me voy a centrar en el de la ciencia del bien y del mal, no en el árbol de la vida, ¿no? Pero sí en ese árbol en el cual sabemos que el hombre y la mujer cometieron la desobediencia.
de participar de él. Y a partir de ahí vino el conocimiento del mal al corazón y a la mente del hombre. Es algo que ha venido siendo una herencia y un legado de maldición hasta el día de hoy, que usted y yo también tenemos ese legado de maldición. Gracias al Espíritu de Jesús, que nos libra de ese legado, claro que sí. Pero igualmente en su carne, en mi carne, en nuestra humanidad, ese legado sigue existiendo y no será totalmente destruido hasta que Cristo nos revista en su poder y en su gloria y estemos libres ya del pecado. ¿Amén? Pero mientras seguimos batallando y mientras esa conciencia, ese conocimiento del bien y del mal, esa representación en el huerto del Edén que hubo de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, está arraigado en cada una de nuestras vidas. Vamos a pensar, vamos a imaginar como si en lo más profundo de nuestro corazón hubiese una pequeña habitación donde reside ese árbol. Hay un arbolito dentro de ti, ¿vale? Estoy un poco especulando, imaginando cosas, ¿vale? Pero esa es la función de la conciencia que Dios ha puesto en nuestro interior para que tengamos la capacidad de identificar lo bueno de lo malo. ¿Y por qué es importante esto y más en los tiempos que corren? Pues en Hebreos, fíjese lo que dice. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, una vez ya cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre su iglesia, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento, con Moisés y el pueblo de Israel, Dios tuvo ese trato hermoso con el siervo Moisés y le dio las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Y con ello todas las leyes del Levítico y todas las indicaciones del Señor. ¿Para qué? Para identificar lo bueno de lo malo. Dice que este pacto antiguo fue renovado en la persona del Señor Jesucristo. Y el nuevo pacto dice aquí en Hebreos 10:16 que ya esas leyes están escritas, están puestas en el corazón y en la mente de aquellos que reciben a Jesús. Gloria a Dios porque ya no tenemos que guardar tablas, ni tenemos que guardar esos mandamientos, aunque lógicamente todos ellos están aquí en la palabra escrita, en la palabra de Dios, inconmovible e inmutable por los siglos de los siglos. Y aquí permanece, pero el Señor ha querido aún mucho más escribirlas en el corazón de las personas. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que usted, que muchas veces a lo mejor se puede menospreciar o puede pensar, yo soy nuevito, es que yo no sé mucho de la palabra, es que aún necesito formación teológica. Déjame decirte que si tú has derramado tu corazón al Espíritu Santo y el Espíritu Santo reina en tu vida, Jesús ha venido a ser el dueño de tu corazón, déjame decirte que Él implanta de forma que tú ni entiendes ni imaginas, Él implanta ya sus leyes en tu corazón. Él escribe su voluntad en tu mente. ¿Y sabes lo que produce el Espíritu Santo? La palabra de Dios lo dice. Cuando usted y yo somos tentados o estamos a punto de cometer algo que está mal, algo que desagrada al Señor y que tendrá consecuencias súper negativas para su vida, el Espíritu Santo dice que nos redarguye y nos avisa. ¿Por qué? Porque ahí están sus leyes, en la presencia del Espíritu. Porque ahí escribe en nuestra mente qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Y por qué hablo de todo esto? Por la realidad de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad hoy en día. La palabra del Señor en distintos lugares nos habla de mentes entenebrecidas, ¿verdad que sí? Nos habla de conciencias
cauterizadas. Nos habla de mentes reprobadas, ya descalificadas incluso de la gracia del Señor. Podemos llegar a puntos espirituales muy, muy peligrosos y degradantes. Y a veces pensamos que solamente es la gente de allí fuera que a lo mejor aún no conoce a Cristo. Pero el Señor ponía en mi corazón decirles, iglesia, que andemos con cuidado, que no juzguemos para que no seamos juzgados, que no condenemos para que no seamos condenados, que de alguna manera tomemos conciencia, conocimiento del bien y del mal, esa palabra del Señor escrita en tu mente y en tu corazón para discernir y empezar a caminar como Dios quiere que usted y yo caminemos. Pero cuidado, porque las mentes también se pueden entenebrecer, porque tu mente también se puede cauterizar. Y cuando hablamos de entenebrecimiento, cuando hablamos de cauterización, cuando hablamos de mentes reprobadas, nos habla que llegamos a estos puntos por la continua práctica del pecado. La gente de hoy en día vive así, sufre insensibilidad, sufre dureza de corazón, sufre muerte espiritual. Y como le digo, no solamente le puede ocurrir estas cosas al que no tiene a Cristo, que el que no tiene a Cristo está así. Pero el que tiene a Cristo, si empiezas a descuidar tu vida espiritual, si empiezas a creer que ya la salvación está ya y nada, es asegurada, ya una vez salvo, siempre salvo y todas estas cuestiones, Señor, en su gracia, en su misericordia, Él me guarda y Él me protege hasta el día del fin. El Señor está buscando siempre una responsabilidad personal. Así como Dios buscó una decisión personal en ti, ¿verdad que sí? Nadie te obligó a servirle, nadie te obligó a aceptarlo en tu corazón. Lo deseaste tú en un momento dado y lo recibiste. Y su amor, su gracia y todos los beneficios de su presencia vinieron sobre ti. Entonces tú te convenciste y dijiste, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero por otro lado, Dios también quiere que vivas una vida de responsabilidad. No, ya, como me convertí, ya, el Señor me hizo salvo, ya. No, el Señor quiere que vivas una vida de responsabilidad. Por eso ha escrito sus leyes en tu corazón y en tu mente. Para que hagas y guardes, como dice la palabra de Dios en Josué 1:8, para que hagas y guardes conforme en todo lo que en ese libro hay escrito. ¿Para qué? Para que las cosas te salgan bien. ¿Cuántos quieren que te salgan las cosas bien? ¿Cuántos desean? No somos tontos, es obvio. Todos desean tener una bonita familia. Todos desean tener una buena relación con su esposa, con su marido, con sus hijos. Todos desean tener un buen trabajo, una situación económica estable. Todos deseamos y buscamos un poquito estas cuestiones. Que podamos venir a la iglesia, llevarnos bien con todos nuestros hermanos, que parece a veces misión imposible. Si es posible tener un ministerio, servir al Señor, si tengo tiempo, Dios, no, si tengo tiempo no, debería ser una de las cosas prioritarias también en tu vida. De gracia he recibido y de gracia deseo dar. Señor, si en algo puedo ayudar, puedo servir en tu obra aquí en la tierra, envíame a mí. Debe ser algo prioritario, algo importante en tu vida. Qué bonito que podamos empezar a ser conscientes de todas estas necesidades. Entonces, con las mentes entenebrecidas, cauterizadas, estamos hablando de mentes insensibles, duros de corazón. Estamos rozando la muerte espiritual. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Isaías 5:20 nos recuerda, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la obra de Satanás encubierta en el corazón del hombre y de la mujer para tergiversarlo todo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y más en el mundo que hoy nos rodea, donde esto se está haciendo realidad. La gente de ahí fuera está contradiciendo lo bueno que Dios ha establecido y está declarando y está diciendo que ahora es malo.
Y lo que Dios estableció desde un inicio, desde un principio, como malo, ahora la gente de esta sociedad está diciendo que es bueno. Estamos cambiando totalmente y contradiciendo lo establecido por el Señor. Y la sociedad ya lo está normalizando. Ya es algo que está siendo digerido, aceptado. Ahora ya todo vale. Ahora ya todo es permitido. Prácticamente están declarando que lo malo es todo aquello que es bueno. Por eso todas estas leyes que se están levantando en parte también van en contra de la Iglesia, precisamente porque ellos escuchan nuestra declaración, que es una declaración conforme a la voluntad del Señor, y la gente de allí fuera, ¿cómo nos denomina ahora? Retrógradas, gente que está obsoleta, caducada. ¿Dónde me vas con la mente neandertal esta que tienes? ¿Y qué más nos dicen la gente? Para que se den cuenta que estamos siendo también influenciados y tenemos que ser fuertes y valientes y mantenernos firmes en lo que Dios estableció. Él lo escribió en tu corazón y lo escribió en tu mente. No dudes, no temas. Te juzgarán, te querrán acusar, te llamarán esto y lo otro. Pero ¿qué importa lo que opine la gente o la sociedad? Lo que te tiene que importar es lo que opine Dios de ti. Cuando Dios te vea y diga, este es mi hijo amado que está cumpliendo mis ordenanzas, que está declarando la palabra de verdad, aún en contra de la sociedad que dice todo lo contrario. Y esto es algo extraordinario que tú y yo tenemos que vivir, aún a pesar del sufrimiento que nos pueda conllevar ello. Segunda de Corintios 4:4 dice, los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, dice que cegó el entendimiento. Él, esa es su obra, esa es la obra del enemigo. Cegar el entendimiento, las conciencias de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí estamos. Salimos, compartimos con personas que no tienen a Cristo y vemos clarísimamente cómo son totalmente opuestos a Dios. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, hermanos. No se sorprenda por estas cosas. Están en oscuridad. La obra del Dios de este siglo, como dice este versículo, el diablo está haciendo su obra, ha hecho y sigue haciendo su obra. Y es cegar el entendimiento, para que cuando venga la verdad, la revelación de Dios sobre sus vidas, ellos estén en total oscuridad. Ellos estén totalmente entenebrecidos, como decíamos antes, cauterizados, muertos espiritualmente. Y es ahí donde la iglesia tiene que empezar a avivar la luz de Cristo. Pero ¿cómo iremos, no? A veces nos preguntamos, pues yo predico, yo hablo a la gente. Yo le digo que la luz de Cristo les puede iluminar. Si tú puedes decir muchas cosas, igual que yo lo he hecho en muchas ocasiones también. Y he podido testificar. Pero ¿sabes lo que he llegado a la conclusión? No que la palabra de Dios no hace efecto. La palabra de Dios, que es luz en medio de tinieblas, no es que no haga efecto en esas vidas entenebrecidas. Es que yo mismo en muchas situaciones he hablado y he compartido cosas que yo no estaba viviendo. Los que estamos aquí a veces pensamos que tenemos la verdad, que tenemos a Jesús, que tenemos su presencia, que tenemos las palabras de vida, sí, y las tenemos allí escritas, y sí, las hemos aprendido de memoria, pero ¿de qué sirve si tú no estás viviendo la luz de Cristo? Hablarás, compartirás, predicarás, pero la luz de Cristo no impactará, porque la gente no es tonta y también sabe discernir. Este me está hablando de lo que no vive
Y usted y yo tenemos que impactar no solamente con palabras, sino con demostración de que el poder de Dios ha hecho efecto en nuestras vidas. Entonces, esto es una llamada de atención. Esto es una llamada de atención a no pensar que nosotros aquí ya lo hemos conseguido todo. A mí esto me hace pensar cuando mi testimonio, mi ejemplo, no acompaña con lo que digo y profeso a la gente. Y me doy cuenta de que no tiene un resultado, que no brilla la luz del Evangelio en las personas. Esto es un indicativo para mí y es una confrontación para mi vida. Y es donde yo tengo que tomar conciencia y analizar realmente cómo está esa pequeña habitación donde hay un arbolito que se llama la ciencia del bien y del mal, que el Señor puso ahí para que tengamos muy claro qué frutos está dando ese árbol. ¿Qué fruto estás dando, hermano, hermana? Algunos no vemos nada en esa habitación. Algunos no ven ni que hay un árbol, porque la luz está apagada. Y ahí la exhortación de esta mañana, iglesia. No solamente tenemos la responsabilidad de saber lo que hay en nuestra conciencia, en ese árbol, en esos frutos, en esas cosas buenas y malas, sino que tenemos que ser conscientes. Y cuando hablamos de conciencia significa percepción de la realidad. Usted tiene que estar totalmente percibido de la realidad de su estado espiritual, únicamente usted de forma personal. Ya no juzgar más al hermano. Uy, ese hermano, mira cómo alaba al Señor. Ni levanta las manos, ni canta, ni nada. Estará seco espiritualmente. Déjate de historias, hermano. A lo mejor ese hermano, en su silencio, en su tranquilidad, está teniendo una comunión estrecha con el Espíritu Santo que jamás usted ha tenido. ¿Y quién es usted para juzgar esas cosas? Mírese a usted mismo y sea consciente, percepción de la realidad de su corazón, de cómo está esa habitación donde hay ese árbol, donde está produciendo frutos buenos y malos. ¿Los está distinguiendo? Esa es la pregunta también que hago hoy. ¿Está distinguiendo, está teniendo percepción de la realidad de su corazón? ¿Está teniendo la capacidad de discernir la realidad de lo que se mueve en él? ¿Está viendo con claridad? ¿Está viendo con verdad? Y le hago otra pregunta. ¿Alguien puede discernir frutos buenos de frutos malos en esa habitación si la luz está apagada? Imagínese, ponemos un árbol aquí, el de la ciencia del bien y del mal, y le decimos a los hermanos que están ahí atrás, apagarlo todo, todas las luces, apagarlas. ¿Alguien podría discernir los frutos buenos de los frutos malos? Tenemos una necesidad de que ocurra algo en esa habitación. Tomar conciencia de nuestra necesidad, percibir lo que hay dentro de nosotros. Lo conseguiremos de esta forma. La conciencia es la luz de la presencia de Dios depositada en el interior del hombre. Y una palabra, solamente una palabra de Cristo es suficiente para reavivar esa luz. Esto es lo que le ocurrió a los fariseos y escribas cuando Jesús les dice a todos aquellos que querían acusar y apedrear a la mujer, ¿tú qué dices? Y él dijo, pues mira, os voy a decir esto, dejar de mirar los malos frutos de esta mujer, porque vosotros no estáis viendo todo lo que se está produciendo en vuestros propios corazones. Entonces llegó a la conclusión, el que esté libre de pecado, el que esté libre de culpa, el que esté sin error,
sea el primero en tomar juicio. Acusados por su conciencia. La conciencia estaba ahí. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, está en cada vida, en cada corazón. Ahora la cuestión es, ¿hay conciencia? Conciencia consciente. ¿Hay conciencia? ¿Hay luz del Señor para que esa habitación esté bien iluminada y podamos distinguir lo bueno y lo malo que hay dentro de nosotros? Porque es en ese momento, cuando tú ves tu realidad, cuando tú ves tu fracaso, cuando tú ves tu iniquidad, cuando tú ves tus propios errores, déjame decirte una cosa, hermano, se te van a quitar las tonterías de querer juzgar al hermano. Porque tú vas a pensar de ti mismo, pero si yo también tengo lo mío, si yo también estoy fatal, si a lo mejor yo tengo más problemas y más dificultades que ese hermano que sí, que he visto algo que no está bien, ¿vale? Pero ¿quién soy yo? Cuando tú tienes conciencia de que tu habitación está iluminada con la luz de Cristo, porque su palabra ha venido y tú la atesoras y no dejas que por nada del mundo nadie apague esa luz, tú sin darte cuenta vas a ser totalmente consciente de decir, estoy haciendo una tontería si empiezo a enjuiciar a mis hermanos, a mi prójimo. Estoy tomando un lugar que a mí no me corresponde. ¿Quién es de nosotros? ¿Quién es de nosotros? Dios ha establecido como jueces. ¿Quiénes? Somos todos acusados por nuestra maldad, por nuestros errores. Somos todos acusados. Cuando viene la luz de Cristo, somos todos acusados por nuestra conciencia. La luz de Cristo viene y de repente somos descubiertos. El Señor nos desnuda con su palabra. Y claro, después viene también la vergüenza. Y viene el sentirnos mal y el arrepentirnos de haber dicho algo de los demás cuando yo también la estoy pifiando. ¿Verdad que sí? Pero esto es bueno. Esto es bueno que pase. Ahora, lo que no es bueno, y quiero también remarcar eso en esta mañana, es cómo podemos reaccionar ante esta revelación de nuestra realidad interior. Dice la palabra de Dios que estos fariseos y escribas, que tenían una mala intencionalidad, todos lo sabemos, en contra de Jesús para acusarle. Fíjate qué feo, cómo es la condición humana, que para agredir a alguien, para intentar acusar a Jesús, buscaron destruir la reputación de otra persona, incluso llevarla a la propia muerte, porque es digno de apedrear a una mujer que hacía tales cosas con el simple fin de acusarle a otra persona. ¿Cómo es la mente retorcida del hombre y de la mujer? ¿Cómo nos dejamos atrapar por las maquinaciones? Nuestra conciencia muchas veces es retorcida y no es limpia. Qué bonito cuando llega la luz de Cristo. Qué bonito cuando viene la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios en Hebreos 4, 12, 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, ¿eso qué es? Luz. Luz. Puedo distinguir con claridad lo bueno que hay en mí, pero también lo malo que hay en mí. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice el siguiente versículo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que Dios nos siga desnudando en nuestros corazones.
Que Dios siga haciendo la obra completa en nosotros. Déjame decirte una cosa, hermano. Cada vez que tú escuches la palabra de Dios y sientas una desnudez, aunque sea vergonzante, aunque no te sientas bien, déjame que es algo poderoso para tu vida, algo sanador y transformador para tu espíritu. No lo rehuses, no huyas de la presencia del Señor. Lamentablemente los escribas y los fariseos cometieron ese error. Y al escuchar esto, la luz de la palabra de Cristo vino a sus corazones. Vieron sus corazones, fueron acusados por su conciencia, pero tomaron una mala decisión. Callaron, no dijeron nada más. Avergonzados. Quizá, seguramente temieron. Ostras, este que es profeta, a ver si ahora va a decir todas las porquerías que hay de cada uno de nosotros. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque así se comporta el corazón endurecido e insensible. Viene la luz de Cristo e intenta huir otra vez a las tinieblas para que sus pecados no sean descubiertos. No temas porque tus pecados sean desnudados. No temas porque tu corazón sea abierto. No temas porque es la única manera que Dios va a poder intervenir en tu vida de una forma realmente auténtica. Dios no quiere hacer chapuzas contigo. Dios no quiere hacer remiendos en tu vida. Dios te quiere cambiar de forma íntegra y completa. Y para ello necesita ¿qué? Un corazón desnudo, iglesia. Un corazón libre de vergüenzas, de acusaciones, de juicios, de todo. Y quedarte, la mejor decisión es quedarte como la mujer que se quedó ahí en la presencia del Señor. Avergonzada, sí. ¿Por qué? Porque su corazón fue descubierto. Porque todo el mundo sabía que era una pecadora. Estaba humillada a los pies de Cristo y no huyó. Cuando los demás huyeron, ella no huyó, permaneció a los pies de Cristo. Desnuda y avergonzada, sí, pero esperando y teniendo fe y esperanza en el amor inagotable de Jesús. Cuando de repente Jesús le pregunta a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Y el Señor Jesús le dice: ni yo tampoco te condeno. Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El Señor está queriendo trabajar de forma personalizada y de forma profunda. Como hemos leído, la palabra de Dios no es esa espadita que te pincha aquí un poquito y te saca un poco de sangre. No, 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 no. Ni te pincha en el brazo, ni te pincha en la pierna. Te pincha en el torso. Porque quiere profundizar hacia el punto más importante de tu vida, que todo lo centralizamos físicamente en el corazón, ¿no? Pero sabemos que es el alma, que es el espíritu, lo más importante y el centro total de una persona. Y dice que la palabra de Dios, el deseo de Dios es que esa palabra no vaya a cualquier lado a hacer pinchazos pequeños, no, no. Quiere ir a la zona más importante de tu vida y quiere penetrar hasta lo más profundo de tu ser, hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque en esa muerte, espadazo de Jesús, en esa muerte, en esa subida tuya y esa subida mía a la cruz de Cristo. Por eso dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¡Pah! La palabra de Jesús ha venido sobre mí. Ha traído luz a mi conciencia. Ahora entiendo que eres tú, Jesús. Aquel que yo perseguía, eres mi amado. Perdóname, Señor. Y por eso decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque la palabra me ha traído muerte en mi vida, para que al tercer día, como hizo Jesús,
tú y yo resucitemos en el poder de su luz. Gloria a Dios. Gloria a su presencia, gloria a su nombre. Yo en esta mañana quiero hacer un llamado. He ido rápido. Sí, he ido muy rápido, qué bien. Porque quiero pasar un tiempo en la presencia del Señor.